Dejamos atrás Edimburgo, la capital de Escocia, que nos ha atrapado por su historia, su carácter y su inconfundible atmósfera. En este episodio seguimos avanzando por el corazón del país, explorando algunos lugares clave para entender Escocia, su pasado y su identidad. Y comenzamos en Blackness, una fortaleza imponente a orillas del fiordo del Forth, conocida como el barco que nunca zarpó. Continuamos con The Kelpies, dos colosales esculturas que conectan Escocia con las antiguas leyendas de su mitología. Después nos detenemos en Culross, uno de los pueblos mejor conservados del país, donde el tiempo se detuvo entre calles empedradas y casas del siglo XVII. Y terminamos en Stirling, una ciudad clave en la historia de Escocia, escenario de batallas decisivas y símbolo de la lucha por la independencia. Un recorrido que mezcla paisajes, historia y ecos de una cultura ancestral que sigue muy presente en estas tierras. Así que si estáis preparados, ¡comenzamos! Poco a poco Edimburgo queda a nuestra espalda mientras avanzamos por carreteras tranquilas que nos van alejando lentamente del bullicio de la ciudad. Nos dirigimos hacia Blackness Castle, una fortaleza singular levantada para vigilar el paso estratégico que conforma el estuario del Forth y controlar el acceso al interior del país. Un destino que encaja a la perfección con esta forma de viajar, sin prisas, dejando que el camino nos vaya introduciendo en la historia del lugar al que llegamos. Aquí tenéis a Zun Zun. Y aquí enfrente el Blackness Castle. Ante nosotros se alza Blackness Castle, una de las fortalezas más singulares de Escocia. Situado a orillas del estuario del Forth, su silueta inconfundible le ha valido el sobrenombre del barco que nunca zarpó, como si estuviera permanentemente varado frente al agua. El castillo fue construido a mediados del siglo XV por la familia Crichton, uno de los más poderosos del reino en aquel momento. Desde el principio, su función estuvo claramente ligada al control de ese paso estratégico, una de las principales vías de comunicación entre el este y el centro de Escocia. Este es el interior del castillo. Y esta es la torre principal, que se denomina Palo Mayor, que en un símil de barco sería lo que le correspondería. Esta fortaleza, que ya no tiene uso militar, ha sido utilizada para grabaciones de series y películas. Aquí se grabó Hamlet con Mel Gibson y la serie de viajes en el tiempo Outlander. Con el paso del tiempo, Blackness pasó a manos de la corona y su papel fue cambiando. Además de fortaleza defensiva, fue utilizado como prisión estatal y como cuartel militar. Sus muros han sido testigos de conflictos, conspiraciones y luchas de poder que marcaron la historia del país. Tienes el patio y la torre sur al fondo y la torre central aquí delante. Aquí es la torre norte, que fue utilizada básicamente como prisión. Al recorrer sus estancias, resulta fácil imaginar la dureza de la vida entre estas paredes. Las celdas, los patios y las torres hablan de un lugar concebido más para resistir que para ofrecer comodidad. Todo aquí transmite una sensación de aislamiento y control, reforzada por su ubicación frente al agua y lejos de los grandes núcleos urbanos. Desde lo alto de sus murallas, las vistas sobre el Forth permiten comprender por qué este lugar era tan importante. Durante siglos, dominar este estuario significaba controlar rutas comerciales, movimientos militares y el acceso a tierras claves del reino. Prisionero. Tenía que ir a salvarme. Yo solo estoy prisionero de tu corazón. Carajo. Aunque Blackness Castle no suele figurar entre los castillos más conocidos de Escocia, su valor histórico y simbólico es enorme. Representa una Escocia pragmática y estratégica, marcada por la defensa del territorio y por una constante tensión entre clanes, nobleza y corona.
Aquí evidentemente te sabrían un suelo o un techo, dependiendo de lo mires, de la torre, que diera acceso a todas estas partes. Esta es la segunda planta de la torre principal y según la explicación era para la familia del prisionero de la torre. Esta es la tercera planta y aquí estaría el prisionero cautivo. Uno de los más célebres que hubo fue el cardenal David Beaton, arzobispo de St. Andrews. Y como ocurre en tantos rincones del país, bajo su historia militar late un trasfondo cultural mucho más antiguo. Estas tierras, habitadas desde tiempos remotos, formaron parte del mundo celta, donde la relación con el paisaje, el agua y los lugares elevados tenía un profundo significado. Hoy, Blackness Castle se conserva como un testimonio sólido y silencioso de ese pasado, un lugar que no busca deslumbrar, sino contar, a su manera, una parte esencial de la historia de Escocia. Dejamos atrás Blackness y retomamos la carretera, avanzando ahora hacia uno de los símbolos más sorprendentes de la Escocia contemporánea. Nuestro siguiente destino son The Kelpies, dos enormes esculturas situadas junto al canal de Forth and Clyde, en un punto que durante siglos fue clave para la comunicación y el desarrollo del país. A primera vista, su aspecto moderno contrasta con el paisaje que las rodea, pero su significado hunde sus raíces mucho más atrás en el tiempo. El nombre Kelpie procede de la mitología celta y hace referencia a unas criaturas legendarias asociadas al agua, capaces de cambiar de forma y conocidas tanto por su fuerza como por su carácter indomable. Estas leyendas formaban parte del imaginario popular en Escocia, donde ríos, lagos y canales fueron siempre vistos como lugares poderosos, a veces protectores y a veces peligrosos. Las esculturas que vamos a visitar reinterpretan ese mito en clave moderna, rindiendo homenaje al caballo de trabajo, fundamental en la historia industrial del país, y al mismo tiempo conectando con ese pasado legendario que sigue muy presente en la cultura escocesa. Un lugar donde tradición y modernidad se encuentran y que nos invita a mirar Escocia desde una perspectiva diferente. Ante nosotros se alzan The Kelpies, dos esculturas colosales que se han convertido en uno de los iconos más reconocibles de la Escocia actual. Con una altura de más de 30 metros, su presencia impone desde cualquier ángulo, y a medida que nos acercamos, los detalles de su estructura resultan aún más sorprendentes. Fueron creadas por el escultor escocés Andy Scott e inauguradas en 2013 como parte de un ambicioso proyecto de regeneración de esta zona central del país. Están construidas en acero y formadas por miles de piezas individuales, ensambladas con una precisión que les da esa sensación de fuerza, movimiento y vida. Aunque su diseño es claramente contemporáneo, su inspiración conecta directamente con la historia y la identidad de Escocia. Representa cabezas de caballo, un animal fundamental durante siglos en la agricultura, el transporte y la industria, especialmente en la construcción y el funcionamiento de los canales que atraviesan esta región. Al mismo tiempo, su nombre nos remite a los Kelpies, de la mitología celta, criaturas legendarias asociadas al agua, capaces de adoptar forma de caballo y dotadas de una fuerza sobrenatural. En las leyendas, los Kelpies simbolizan el poder indomable de la naturaleza y la relación ambigua del ser humano con ríos y lagos. Caminar a su alrededor permite apreciar cómo las esculturas pueden cambiar con cada paso. Desde algunos ángulos transmiten serenidad, desde otros una energía casi salvaje. La luz, las sombras y el cielo escocés hacen que nunca se vean igual dos veces. Este lugar es también un punto de encuentro entre pasado y presente, donde antes trabajaban caballos reales arrastrando barcazas por el canal, hoy se alzan estas figuras monumentales que rinden homenaje a ese esfuerzo colectivo y lo reinterpretan para el siglo XXI. The Kelpies no son solo una obra de arte, sino una declaración de identidad, una forma de recordar que incluso en la Escocia más moderna, las raíces culturales, las leyendas y el paisaje siguen marcando profundamente el carácter del país. Un espacio que invita a detenerse, a mirar con calma y a dejarse impresionar por una obra que conecta historia, mito y creatividad contemporánea en un mismo lugar. Bueno, nos volvemos a Zun Zun. Después de ver los Kelpies. Volvemos a nuestra casa. A nuestra casita. Bueno, vamos a acercarnos al siguiente sitio, aunque no lo veamos, y allí comemos, si te parece. ¿Qué vamos a comer hoy? Pollo al curry con arroz. Y una botellita de cava para celebrar nuestro aniversario. Ah, felicitaciones. Dejamos atrás las formas modernas de The Kelpies y ponemos rumbo a Culross, un lugar donde Escocia parece haberse detenido en el tiempo.
A medida que avanzamos, el paisaje se vuelve más sereno, casi doméstico, y la carretera nos acerca a una de las localidades históricas mejor conservadas del país. Culross fue en su día un importante centro comercial, especialmente vinculado a la sal y al comercio marítimo, a través del estuario del Forth, lo que le permitió prosperar durante los siglos XVI y XVII. Hoy su valor no está en lo grandioso, sino en lo auténtico: calles empedradas, casas de colores apagados y una atmósfera que invita a caminar despacio y mirar los detalles. Nos dirigimos a un lugar donde la historia no se muestra en grandes monumentos, sino en la armonía del conjunto, en la sensación de estar entrando en una Escocia cotidiana, silenciosa y profundamente evocadora. Llegamos a Culross y nuestra primera parada es su abadía. Fundada en 1217 como un monasterio benedictino bajo la influencia de la iglesia de Glasgow y dedicada a San Mungo. Aunque hoy solo podemos recorrer su exterior, sus muros de piedra y su arquitectura austera nos hablan de siglos de oración y trabajo monástico. La iglesia de la abadía todavía está en uso y el resto está en ruinas. Durante la Reforma escocesa en el siglo XVI, la abadía quedó prácticamente en ruinas y parte de sus edificios se reconvirtieron en viviendas y oficinas parroquiales. Entre sus restos se pueden intuir antiguas criptas y pasadizos que alimentan la imaginación de cualquiera que pase por allí. Parece talmente la torre del homenaje de un castillo. Y aquí tenemos a Zunzun. Hoy nos ha llevado hasta la puerta. Seguimos nuestro recorrido hacia el Palacio de Culross, construido a finales del siglo XVI para Sir George Bruce, un influyente comerciante que hizo fortuna con el carbón y la sal. Su fachada de arenisca amarillenta y las ventanas con molduras talladas muestran el estatus de sus ocupantes. El palacio fue usado como escenario en la famosa serie Outlander gracias a su atmósfera histórica auténtica. Esta es la Town House, construida en 1622 y el lugar donde se anunciaban decretos, se resolvían disputas y se ejecutaban sentencias frente a los habitantes. Mientras paseamos por Back Caseway y Mid Caseway, calles empedradas con casas pintadas en tonos apagados, podemos imaginar la vida cotidiana de comerciantes, artesanos y familias que vivieron aquí hace siglos. Como curiosidad deciros que muchas de estas casas aún conservan sus chimeneas originales y puertas con inscripciones o símbolos que indican la ocupación de sus primeros habitantes. Son unas calles preciosas. Estamos en Back Caseway, una calle que posiblemente no ha sufrido modificaciones en siglos. Una calle similar a la anterior, que como veis parece que el tiempo no ha pasado por ellas. Fíjate. Y ahí está, aguantando. Llegamos al Mercat Cross, el centro simbólico de Culross, donde se celebraban ferias y mercados, pero también se impartía justicia pública. Aquí se combinaban economía y ley, y cada anuncio o sentencia tenía que ser visible para toda la comunidad. Por este bonito camino nos dirigimos a Westkirk, las ruinas de una iglesia, y está precioso el caminito.
Vaya carrera te has pegado, ¿eh? Jolines. No hay como estar en forma. Fijaros qué campo más brutal. Y este bonito paseo nos ha llevado a las ruinas de una iglesia construida en los siglos XIII o XIV. Para los seguidores de la serie Outlander, uno de los escenarios más románticos y menos visitados de la serie es The Black Kirk, las ruinas de la capilla donde crecen los lirios del valle que tantos problemas le dan a Claire en la primera temporada de la serie. Pues The Black Kirk es en realidad The West Kirk, esta antigua parroquia principal de Culross. Janet acaba de encontrar un lugar secreto. Bueno, la última morada de Mary. Es formaría. Ah, es un panteón. Qué bueno, qué grande, ¿no? Uf. Aunque se conservan solo parte de sus muros y arcos, el lugar nos transmite recogimiento y serenidad. Se cree que esta iglesia tuvo un cementerio adjunto donde fueron enterradas varias generaciones de habitantes de Culross, y hoy las piedras erosionadas cuentan historias de vidas que se cruzaron durante siglos. Tras contemplar West Kirk, regresamos a Zunzún por un encantador camino, un perfecto broche para esta bonita visita. Culross nos ha recordado que cada muro, cada calle y cada ruina no solo cuenta la historia de comercio, fe y justicia, sino que también conserva ecos de la cultura celta, donde la relación con el paisaje, el agua y los lugares sagrados era fundamental. Qué caminito más extraordinario hemos encontrado, ¿no? Qué luces. Precioso. Y encima acaba de subir un animalito por ese arbusto de ahí, que no sé, ¿lo has pasado una ardilla o no sé? Un paseo que nos permite sentir Escocia en su esencia más auténtica, historia viva, leyenda y vida cotidiana perfectamente entrelazadas. Dejamos atrás el encanto detenido en el tiempo de Culross y ponemos rumbo a Stirling, una ciudad que se yergue entre colinas y ríos como testigo de la historia más épica de Escocia. A medida que avanzamos, el paisaje cambia, colinas verdes, ríos serpenteantes y bosques que nos hablan de siglos de batallas, leyendas y grandes protagonistas de la historia del país. Stirling fue durante mucho tiempo una puerta hacia el corazón de Escocia y su posición estratégica convirtió a la ciudad en escenario de combates decisivos y acontecimientos que marcaron la identidad nacional. Hoy nos acercamos a una ciudad donde los castillos y monumentos no solo cuentan la historia de reyes y guerreros, sino que también guardan secretos, curiosidades y pequeñas historias que solo se perciben al caminar por sus calles. Stirling es mucho más que un castillo, es un lugar donde se entrelazan mito y realidad, donde la memoria de la cultura celta y la lucha por la independencia siguen muy presentes en cada piedra. Nos esperan panorámicas impresionantes, rincones históricos y relatos que nos permitirán entender por qué Stirling es conocida como la llave de Escocia. Así que si estáis preparados, la historia nos aguarda a la vuelta de la curva. Mirad qué aparcamiento de bicicletas aquí al lado de la estación de tren. Lo tienen súper bien organizado. 2 pisos. Bueno, ¿dónde vamos, cariño? Para adelante. Siempre para adelante, para atrás ni para coger carrerilla. Estamos en Stirling y aquí tenéis una iglesia baptista.
Bueno, muy curiosa esta iglesia. Estaban preparando ahí el oficio con música y me parece muy bien. Me parece una forma muy interesante de tomarse la religión. Mirad qué edificios. Este es un restaurante. ¿El otro es un hotel? Y este es un hotel, sí, exactamente. Impresionante el hotel, la verdad. Comenzamos nuestro paseo por Stirling en la Old Town Hall, que contemplamos por fuera. Este edificio del siglo XIX refleja cómo la justicia y la autoridad local se organizaban en la ciudad y nos recuerda que Stirling fue siempre un centro administrativo clave. A continuación nos acercamos a la Holyrood Church y al Old Town Cemetery. La iglesia, fundada en 1129 y reconstruida en gran parte en el siglo XV, es famosa por haber sido escenario de coronaciones reales, incluida la de Jacobo VI de Escocia en 1567. Alrededor de la iglesia de Holyrood está el Old Town Cemetery, el cementerio de la ciudad vieja, que es enorme, muy bonito, como podéis ver. Y acabamos de leer que en el siglo XIX una persona de Stirling, ayudado por un pregoste y alguien más, hicieron visitas guiadas de este cementerio como destino turístico. Curioso. Nos dirigimos ahora al castillo de Stirling, una fortaleza que domina la ciudad desde la colina rocosa conocida como Castle Hill. Su construcción original se remonta al siglo XII, aunque el castillo que vemos hoy comenzó a tomar forma entre los siglos XV y XVI bajo los reinados de Jaime IV y Jaime V. Sirvió como residencia real, fortaleza militar y símbolo del poder de la corona escocesa. Antes de entrar exploramos los jardines de la Reina Ana, un espacio de recreo cortesano del siglo XVIII. Desde donde se disfruta una panorámica única, al fondo la Holyrood Church y a la derecha el curioso King's Knot, un montículo escalonado de forma octogonal. El montículo, diseñado como parte de los jardines formales, era un elemento ornamental de prestigio y sofisticación, y algunos hallazgos arqueológicos recientes sugieren que podría haber debajo restos de estructuras antiguas, que en la tradición local se asocia con la legendaria mesa redonda del rey Arturo. Aunque esto no está demostrado, alimenta la fascinación y la leyenda que rodea a Stirling. Entramos por la puerta principal y accedemos a la plaza del castillo, donde el palacio se muestra imponente. Este palacio renacentista, levantado principalmente bajo Jaime V, alberga salones de la reina y otras estancias oficiales mostrando lujo, poder y la vida de la realeza. Vamos a entrar al palacio. Qué sensación, ¿no? No es el palacio, no creo que hubiera aquí ningún calabozo. Esta es la parte trasera del palacio y creo que vamos a acceder por esas escaleras a la parte interior. Cada sala refleja la importancia de Stirling como residencia real y centro político de Escocia. Esta es la habitación de la reina. Está teatralizada. Y esta es la habitación del rey. Esta es la sala interior del rey. Está
techos están muy bonitos en todos los casos. Y aquí tendríamos el salón exterior del rey. En el patio interior, rodeado de edificaciones históricas, sentimos como la fortaleza combinaba residencia, administración y preparación militar. Desde aquí llegamos al gran salón, con su espectacular techo de madera, donde se celebraban banquetes, reuniones oficiales y ceremonias de la corte. La visita continúa en la Capilla Real, un espacio solemne que refleja la integración de la religión en la vida de la realeza. Y este es el interior de la capilla. También en el patio interior tenemos el antiguo aposento del rey que mandó construir Jacobo IV. Y finalizamos en las cocinas, enormes y perfectamente ambientadas, y que nos muestran la logística detrás de los grandes banquetes del castillo. Stirling Castle no es solo una fortaleza, es un testimonio vivo de la Escocia de los Reyes, donde la historia y la leyenda se entrelazan en cada muro, torre y patio. Cada rincón nos habla de poder, estrategia y vida cotidiana, y nos permite entender por qué este lugar ha sido conocido como la llave de Escocia durante siglos. Dejamos atrás Stirling Castle y nos dirigimos hacia uno de los lugares más emblemáticos de la historia escocesa, el monumento a William Wallace. Mientras avanzamos vale la pena recordar quién fue Wallace, un hombre común que se convirtió en símbolo de libertad y resistencia durante las guerras de independencia de Escocia contra Inglaterra a finales del siglo XIII. Su valentía, liderazgo y determinación le hicieron ganarse un lugar en la memoria de todo un país, y hoy su figura sigue inspirando a escoceses y visitantes por igual. El monumento fue erigido en el siglo XIX sobre Abbey Crag, una colina que domina la ciudad de Stirling, en una región que fue clave en la historia militar de Escocia. Mientras nos acercamos, es fácil imaginar a Wallace recorriendo estos valles y colinas, planeando estrategias y defendiendo su tierra. Cada piedra, cada sendero, cada panorama de Stirling tiene ecos de la época medieval y de la lucha por la independencia. En unos minutos llegaremos al monumento, donde podremos contemplar la escultura de bronce y piedra y sentir de cerca la magnitud de esta figura histórica que sigue siendo un símbolo de identidad y resistencia en Escocia. Así que, mientras nos acercamos, preparad la mirada. La historia nos espera en lo alto de la colina, con el viento y la vista como testigos del valor de William Wallace. Yet within 2 months, Sir Andrew had indeed died from the wounds sustained here at Stirling. This left Wallace to continue alone, and you will have gathered by now that he wasn't the type to just sit back and wait for things to happen. He was more proactive than that, shall we say. So Wallace... Aquí estamos, rodeando el monumento a William Wallace, erigido en honor de uno de los héroes más emblemáticos de Escocia. Desde este punto se domina la ciudad de Stirling y el Valle del Forth, un lugar estratégico que Wallace conocía bien durante las guerras de independencia escocesas contra Inglaterra a finales del siglo XIII. William Wallace, un hombre común que se convirtió en símbolo de libertad, lideró a los escoceses con valentía y determinación y su legado ha permanecido vivo durante siglos. Este monumento, de casi 67 metros de altura, es una obra de bronce y piedra que no solo recuerda su figura, sino que también refleja el orgullo y la identidad nacional escocesa. Al rodear el monumento podemos admirar su imponente figura, los detalles de las esculturas que representan la lucha y el liderazgo de Wallace, y dejar que la historia nos envuelva mientras el viento y las vistas nos conectan con siglos de coraje, resistencia y orgullo escocés. Abbey Crag
donde se levanta el monumento, no solo fue elegida por su altura y vistas panorámicas, sino que la colina también guarda ecos de antiguos asentamientos, algunos de origen celta, que recuerdan cómo estas tierras llevaban siglos siendo testigo de la vida, la organización y la defensa de sus habitantes. Este lugar nos recuerda que la libertad, la identidad y la memoria de un pueblo pueden ser tan fuertes como la piedra que hoy sostiene este monumento, y que la historia de Wallace sigue viva en cada mirada hacia el valle de Stirling. Dirigiéndonos hacia las lavadoras, estamos aquí en un parking muy chulo que más tarde Julián se los va a explicar. ¿En qué sitio nos encontramos? Estamos en un camping cerca de Stirling. No hago el nombre del camping, pero está precioso. Estaremos a 5 o 6 kilómetros más o menos. Y muy bien, la verdad es que después de la visita esta mañana allí, la estética está muy bonita, el castillo, el monumento. Ahora el relajo de aquí y tener el lujo. La bandería está genial, muy bien. Está todo limpísimo, ¿verdad? Hola a todos, estamos en el Witches Craig Caravan. Un camping impresionante, de verdad. Aparte de que está muy bien organizado, las parcelas, la zona, todo. Es que además los servicios son impresionantes. Tienen lavandería como si fuera industrial, a precios razonables, 5 euros la lavadora, 3 euros la secadora. Está todo limpio, hasta la zona del poti de acero inoxidable, con una cadena para limpiarlo en cuanto terminas, que queda todo absolutamente limpio. Bueno, de miedo. Nos hemos quedado sorprendidísimos de lo bien que lo tienen organizado y el precio razonable. Me refiero que entre de los que menos hemos pagado desde que llegamos a Inglaterra, 25 libras por un día sin electricidad. Fenomenal. Hemos llegado al final de este nuevo episodio, entre castillos y monumentos que nos conectan con siglos de historia y leyenda. En el próximo episodio continuaremos nuestra aventura escocesa, visitando Doon, Aberfeldy y Crail, nuevos rincones llenos de encanto, historia y la huella de la cultura celta. No os lo perdáis, la ruta continúa y la magia de Escocia nos espera.